Auspicia Impacto Económico. RSB. Protección Catódica del Comahue. El análisis económico en este segundo bloque de programa con el aporte del licenciado Aldo Abraham, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. Hola Aldo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Un gusto estar con ustedes charlando hoy. Aldo, la economía, la actividad económica cayó un 24,6% en abril, con respecto a abril del 2019, la mayor caída de la historia. ¿Qué lectura le das a este indicador? Mirá, creo que es algo previsible, ¿no? Si vos a todo un conjunto importante de la sociedad le prohibís trabajar, no podés esperar que la producción no se destruya. Son esos que trabajan los que generan justamente esa producción, lo cual quizás también debió haberse tenido en cuenta en su momento, porque toda producción que no se realiza en realidad nos empobrece, ¿no? En el mundo, por ejemplo, hoy se calcula o están tratando de estimar cuántos más van a morir de hambre, ¿no? Por haber entrado en este tipo de cuarentenas, y se estima en decenas de millones de personas, ¿no? Y no deberíamos llamarnos la atención. Lo que nosotros consumimos, lo que nosotros comemos, alguien lo produjo. Y si no le permitimos trabajar, eso no se produjo, no está disponible para consumir y para comer. La realidad es que tampoco va a ser algo que uno esté adivinando y sea el mago de la economía cuando te digo, bueno, en mayo va a crecer la economía. Y sí, porque en mayo nos empezaron a permitir salir a trabajar. El señor que pudo de vuelta salir a trabajar, es cierto que quizás no haya podido producir tanto como antes porque del otro lado no encontró la misma demanda, ¿no? Porque toda una sociedad más pobre, por no haber producido, demanda menos. Pero ese señor algo más produjo y eso nos va a implicar que en mayo, quizás en junio, tengamos nuevos aumentos del nivel de actividad, pero simplemente la recuperación lógica de haberle permitido a más gente que salga a trabajar. De la misma forma es previsible que tengamos una caída en el nivel de actividad en julio, porque tenés que tener en cuenta que casi la mitad de la producción se concentra en la zona del AMBA, ¿no es cierto? El Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora hemos vuelto un paso para atrás que va a implicar una caída de la producción de todo el país, un empobrecimiento de todo el país, más por supuesto de los que vivimos acá, que estén impedidos de seguir trabajando, pero todo el país se va a empobrecer por esto. Y bueno, y después si nos vuelven a dejar trabajar en agosto, y bueno, volveremos a tener una recuperación. Acá lo importante es cómo, luego de haber recuperado el nivel de actividad por el hecho de permitirle a alguien que le prohibimos trabajar, que vuelva a trabajar, ¿cómo vamos a hacer para que la economía crezca una vez que todo el mundo vuelva a trabajar y muchos lamentablemente se encuentren que no tienen empleo? Es muy probable que veas más de 15% de desempleo largo a final de esta cuarentena y es muy probable que más de la mitad de cerca de la mitad de los argentinos sean pobres. ¿Cómo hacemos para darle trabajo a esa gente? ¿Cómo hacemos para sacar lo más rápidamente posible a la gente de la pobreza? Esa debería ser hoy nuestra pregunta hacia adelante, porque la verdad, la otra recuperación de permitirle a alguien trabajar cuando se lo previste antes, esa viene naturalmente. Ahora, en este contexto que vos bien describís, ¿cómo ves el tema de la inflación, de los precios máximos que se han, digamos, vuelto a prolongar, del congelamiento de tarifas, ley de alquileres? ¿Qué impacto Tenemos pueden tener? una moneda que se está depreciando fuertemente. Eso lo notamos más que nada en los dólares paralelos, ¿sí? Pero por otro lado, el gobierno, como no quiere que su tipo de cambio oficial se atrase mucho, también está permitiendo que parte de esa depreciación de nuestra moneda, de esa pérdida de poder adquisitivo, de valor de nuestra moneda, se traslade al tipo de cambio oficial, lo cual impacta duro en todos los costos de las empresas que son bienes, en todas las empresas en realidad que producen bienes, sobre todo, ¿no? Y justamente son las que están en este esquema de precios congelados y
lamentablemente lo que va a significar es que como el gobierno mismo, el Banco Central mismo, viene reconociendo esa pérdida de poder adquisitivo de la moneda, muy parcialmente, pero la viene reconociendo, mucho menos de lo que es en realidad, las empresas que producen bienes se les va a volver cada vez más difícil poder vender a un precio congelado desde hace no sé cuánto tiempo por los próximos 60 días. Yo creo que vamos a tener algunos problemas de abastecimiento, lamentablemente, de estos bienes hacia adelante, ¿no? Con lo cual terminaremos comprando lo que haya en las góndolas, que va a reflejar perfectamente todo lo que se está depreciando en nuestra moneda. Y es más, en estos momentos, por ahí el índice de precios al consumidor da niveles bajos de inflación, y eso es lógico porque, no porque ellos estén, como dicen algunos, de vuelta modificando las cifras, porque no las están truchando, sino porque están relevando bien, pero están relevando bien una realidad distorsionada por la cuarentena. Entonces, por ejemplo, te doy un solo ejemplo. Vos le vas a preguntar al señor del gimnasio acá de la ciudad de Buenos Aires cómo fue la variación de su cuota, y te va a decir, yo estoy cobrando la mitad. Sí, porque lo llamó al socio que no puede ir, y le dijo, mirá, si vos no me dejás de pagar, yo cierro, ¿sí? ¿Por qué no me pagás la mitad y seguís teniendo la membresía? Pero claro, es la mitad de algo mucho más caro porque no lo estoy pudiendo usar, o sea, me sale mucho más caro aunque sea la mitad, ¿no? El día que esto, lamentablemente, lo vamos a ir viendo, esta inflación que se va a generar por haber emitido tanto durante estos meses, lo vamos a ir viendo a la medida que la economía justamente se normalice. Ahí es donde vamos a ver reflejado en los precios, en todos los precios, lo que se depreció nuestra moneda, y la inflación, cada vez que se vaya normalizando más la economía, y sobre todo cuando ya estén normalizadas, yo para el cuarto trimestre por lo menos, se va a reflejar plenamente lo que realmente hoy ya estamos sintiendo en nuestros bolsillos. Estamos empezando a sentirlo, más allá de que no quede reflejado plenamente en los índices, porque bueno, se miden homogéneamente a pesar de que haya cambios dentro del contexto económico que están midiendo, ¿no? Aldo, y en línea con lo que estás planteando, ¿ves riesgos de una hiperinflación si el gobierno no instrumenta mecanismos de reabsorción monetaria? El punto acá es un poco más grave que eso, ¿no? Porque sí, podríamos tener hiperinflación sin lugar a dudas. La hiperinflación no es el resultado de emitir mucho, sino es el resultado de haber emitido mucho durante mucho tiempo, ¿sí? Y haber estafado, sacándole poder adquisitivo a la gente de su bolsillo para financiar excesos de gasto público o políticas económicas absurdas. Y entonces un día la gente se harta de que la estafes, ¿no? Y dicen, no quiero más esta porquería de moneda, literalmente. Y ese día dejás de demandar moneda. ¿Cuánto vale algo que vos dejás de demandar, que nadie quiere? Cero, ¿no? Imagínate, y es nuestro metro con el cual evaluamos todos los bienes y servicios. Imagínate si eso cae, empieza a tender a cero, vos lo que vas a ver es que los precios tienden a infinito, básicamente. Eso se llama hiperinflación. Y la Argentina, este mecanismo de defensa, ¿sí? Los argentinos ya lo usamos 3 veces, ¿no? ¿Por qué no lo vamos a volver a usar una cuarta vez? ¿No? Y pues lo tenemos en el ADN, tenemos un prontuario de mal manejo de nuestro Banco Central. Así que ese mecanismo de defensa está. Así que siempre vamos a tener la probabilidad de una hiperinflación. Ahora, que la solución sea reabsorberlo, no sé, porque si vos emitiste demasiado y reabsorbés esa emisión tan fuerte, la única forma que tiene el Banco Central de reabsorberla es tomando deuda, el Banco Central, deuda que paga intereses, y empieza a armar la misma bola de nieve que en definitiva se llevó puesto como una avalancha al Banco Central en 2018. Y eso es lo que también hay que evitar, porque si no vamos a entrar en otra crisis como la de 2018 nuevamente. Aldo, 2 o 3 ideas rectoras para cambiar el rumbo. Mirá, una que es básica, te lo voy a definir yo, me río cada vez que los funcionarios del gobierno hablan sobre la reestructuración de la deuda y sobre la quita que piden, ¿no? Porque ellos quieren una quita que haga la deuda sustentable. ¿Sabés qué pienso yo? Que con el actual rumbo económico,
¿sí? Ni una quita del 100%, o sea, que todos los acreedores de la Argentina, organismos internacionales, privados, todos se junten, locales y extranjeros, y digan, les perdonamos la deuda a la Argentina tiene una deuda sustentable. Imagínate que en 2001 nosotros entramos en default, le hicimos una quita a esa deuda de entre 60 y 70%, y nuevamente estamos en default, ¿no? Y eso es porque si vos tenés políticos y economistas que desde el gobierno continuamente están gastando mucho más de lo que podemos pagar, eso significa endeudamiento en el tiempo que se va acumulando y, en definitiva, algún día vas a alcanzar el nivel de deuda que de vuelta no vas a poder afrontar, ¿no? O sea que claramente el nivel de quita para la Argentina con este comportamiento, lo único que implica es que cuanto más quita, más vamos a tardar en llegar a ese nivel de deuda que no vamos a poder pagar. Simplemente eso. O sea que una de las primeras cosas que tiene que hacer la Argentina, y este gobierno sobre todo, si quiere una perspectiva de crecimiento fuerte hacia futuro, es a la salida de la cuarentena anunciar un plan de reforma del Estado muy fuerte para que el Estado nos sirva a los argentinos y lo podamos pagar con impuestos razonables, y eso va a generar un cambio en las perspectivas del país en términos de crecimiento, por la baja de los impuestos que estás prometiendo hacia futuro, porque vas a bajar el gasto, y si esos pasos se dan hacia adelante, un cambio también en términos de la credibilidad. Nosotros estábamos ya en un problema antes de la cuarentena, no es que estamos en un problema por la cuarentena, ya estábamos en un problema, y hay que recuperar la credibilidad que se perdió en la Argentina, y la única forma es mostrar que este puede ser un país viable, y obviamente también eso implica, sin lugar a dudas, que si vamos a hacer una reforma del Estado y si queremos darle trabajo a todos los que van a dejar sin trabajo la cuarentena, hacer una reforma de la ley laboral. Tenemos una ley laboral que si vos tomás en los últimos 20 años, cualquier año, mira que tuvimos gobiernos de todos los pelajes, tuvimos incluso periodos de fuerte crecimiento, en cualquiera de esos 20 años, más del 40% e incluso más del 50% de los argentinos estaba desempleado o en la informalidad o tenía un seguro de desocupación disfrazado de empleo público o plan asistencial. Es clarísimo que la actual legislación laboral lo que hace es destruir empleo productivo. Entonces, hay que cambiarlo porque por más que venga gente a invertir al país, porque empezamos a dar una imagen de mayor credibilidad, con esta legislación laboral lo que van a tratar de hacer es de crear la menor cantidad de empleo posible, cuando nosotros necesitamos sacar a mucha gente del desempleo y darle a mucha gente que hoy está cumpliendo ningún rol para la sociedad en el Estado, también darle un trabajo, ¿no? Aldo, gracias por la claridad y consistencia de tu análisis. Gracias a ustedes por haberme invitado a charlar hoy. Un gusto. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAD, el equipo que lo hace posible. 1000 horas haciendo dedo. Una mochila enorme y pesada. Los guisos no se parecen mucho a los de mi abuela. Frío de día y bajo cero de noche. ¿Qué me gusta de todo eso? Que de cada viaje me llevo algo hermoso. Todas esas experiencias que siempre están conmigo. Medife está conmigo.